Hola, soy Lucía. Gracias por acompañarme en este episodio de DEMIA, Cátedra Internacional en IE Fiable y Reto Demográfico. Vamos con el módulo 2, Fundamentos de Electrónica Digital. En este módulo vamos a ver la diferencia entre analógico y digital, el sistema binario y el hexadecimal y las puertas lógicas. Empecemos con la diferencia entre analógico y digital. Analógico habla de variables naturales y continuas, y digital habla de variables cuantizadas y discretas. Pero así suena poco intuitivo. Vamos a explicarlo mejor. Todo el mundo conoce los termómetros analógicos y digitales. Si los miramos de lejos, podemos decir que el analógico nos da 42 grados y el digital nos está dando 36,7. Una manera muy fácil de ver la diferencia entre algo analógico y digital es ver qué pasa cuando le hacemos zoom. Y cuando le hacemos zoom y nos acercamos más, podemos ver cómo el termómetro no marcaba 42 grados, sino 41,5. Sin embargo, el analógico, por mucho que nos acerquemos más, sigue teniendo un solo decimal, 36,7. Y si nos acercamos más, pues veremos más decimales aún en el termómetro analógico, 41,75. Y el digital nos sigue marcando lo mismo. Podemos seguir así hasta el infinito, llegando con todos los decimales del mundo y encontrando lo más exacto. Sin embargo, el digital seguirá marcando lo mismo. Esto se puede ver muy bien en una gráfica porque el analógico nos va a dar todos los valores. Para cada valor de X tenemos un valor de Y. Sea cual sea este valor, siempre vamos a obtener una respuesta y esta respuesta va a ser exacta. Sin embargo, con el digital, si tenemos, por ejemplo, 36,70, nos va a dar 36,7. Sin embargo, si tenemos 36,79, nos seguiría dando, que podemos ver ahí la línea, 36,7. Pero, ¿y qué pasa si me quedo en medio del escalón? ¿Qué valor es este? No se podría saber. Vamos ahora con los sistemas binario y hexadecimal. Pero antes, vamos a recordar cómo contamos de forma normal. Habitualmente solemos contar en decimal. Esto significa que reiniciamos la cuenta cada 10 números. Pensad cómo contamos con los dedos. Pero ojo, en realidad con los dígitos solo llegamos hasta 9, porque aunque con los dedos contemos 1, 2, 3, el 0 nos va a contar. Sería 0, 1, 2, 3 y el último dígito es el 9. Vamos a explicarlo como si no supiésemos contar. Decimal es base 10. Por lo tanto, llegamos hasta 9, que es 10 menos 1. Porque el 0 siempre cuenta. Esta frase la voy a repetir un montón, que no se nos olvide el 0. ¿Vale? Tenemos 10 números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos ponerle un 0 delante para tener en cuenta que tenemos otro dígito más. Y cuando llegamos al 9, nos llevamos 1 y ese 0 se convierte en un 1. Llegaríamos hasta el 19 y así sucesivamente. Podemos poner más ceros para recordar esos huecos que podemos seguir rellenando hacia la izquierda y podríamos llegar 98, 99 y 100. Nos llevamos una y nos llevamos una. Y así hasta el infinito. Vamos a pensar que tenemos un contador de estos manual, como el que podemos ver en pantalla. Empezamos siempre por la derecha. El primer número cambia cada vez que le damos, que es 10 elevado a 0. Luego veréis por qué hago esta reflexión. Entonces podemos llegar a 1, 2, 3, así hasta 9 y clic, le damos otra vez y el segundo va a cambiar cada 10 números, que es 10 elevado a 1. Y luego 11, 12, seguimos, sigue cambiando el 1 cada vez hasta el 19 y como pasa otros 10 números llegamos a 20. El tercero, cada 100 números, que es 10 al cuadrado. 99 plus 100. Y ahí sí podríamos seguir hasta el 999 y el cuarto cambiará cada 1000 números, que es 10 al cubo. Le damos y 1000. Esto, si os acordáis, era lo que en el colegio dábamos como las unidades, las decenas, las centenas. ¿Qué significa? Que 3 centenas, 2 decenas y 5 unidades lo podemos definir como 3 por 10 al cuadrado, 2 por 10 a la 1, 5 por 10 a la 0 y tenemos el 325.
Ahí lo tendríamos en el contador. Ahora vamos ya con el sistema binario. El binario significa que es base 2. ¿Recordamos que habíamos hecho antes? Que con el decimal llegábamos hasta 9. Pues con el binario llegamos hasta 1. 2 menos 1. ¿Por qué? Porque el 0 siempre cuenta. Entonces tenemos 0 y 1. Si ponemos el 0 delante podríamos tener 0, 0, 0, 1. Nos llevamos 1, como con el 9, y llegamos al 10. El 11 y nos llevaríamos otra. Ponemos más ceros delante para poder tener más huecos. Y tras el 11, fijaos que llega al 100. 101, nos llevamos 1 y así sucesivamente. Vamos con el contador. Empezamos por la derecha. El primer número siempre cambia cada vez y es 2 elevado a 0. Entonces ya tenemos el 0 y el 1. Ahora el segundo número cambia cada 2 números porque es 2 elevado a 1. Ya hemos llegado a 1, nos llevamos 1 y tenemos el 10. Y el 11. Y ahora volvería a cambiar. ¿Qué pasa? Que al llevarnos 1, tenemos el tercero que nos va a cambiar cada 4 números, que es 2 al cuadrado. Y llegamos a 100. Y repetimos, 101, 110. Y llegamos al cuarto, que es cada 8 números, que es 2 al cubo. Entonces así seguiríamos hasta llegar a 1000. Ahora, ¿podemos cambiar de binario a decimal? ¿Cómo se hace? Vamos a pensar en lo de las centenas y las decenas, que habíamos hecho el 3 por 10 al cuadrado, 2 a por 10, 5 por 10 a la 0, ¿os acordáis? Pues vamos a coger un número cualquiera, este 1010. Lo separamos para que se vea bien y empezamos por la derecha, que era 0 por 2 a la 0, que tenemos ahí en nuestra chuleta, que la he dejado de puesta. El 1 es el segundo número por 2 a la 1. El 0 es el tercer número por 2 a la 2. Y el 1 es el cuarto número por 2 a la 3. Esto lo metemos en la calculadora y nos da al final 8 más 0 más 2 más 0. Es el número 10 en decimal. ¿Y cómo se cambia al revés? De decimal a binario. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el 13. Lo único que hay que hacer es dividir. Y ojo, porque nos quedamos con el resto. Como estamos en binario, vamos a dividir por 2. 13 entre 2 es 6 y de resto 1. Ahora cogemos ese 6 y lo volvemos a dividir. Y nos da 3 y resto 0. Y lo volvemos a dividir y nos da 1 y resto 1. Y así hasta que nos dé, en este caso es 1 entre 2, 0 y resto 1. Y con esto ya tenemos nuestro número. Pero ojo, ahora hay que darle la vuelta. Entonces nos quedaría 1101. Este dígito siempre va a ser el primero por la izquierda. Ahora, ¿por qué usar binario si ya todos sabemos contar en decimal? Muy fácil. ¿Os suenan estos interruptores? No es casualidad. Tengan un 0 y un 1. Básicamente nos define cuando algo está encendido o apagado. Es mucho más fácil e intuitivo de ver. Vamos ahora con el sistema hexadecimal, que ya os adelanto que va a ser igual que los anteriores. Hexadecimal significa que es base 16. Por lo tanto, ¿qué habíamos hecho antes? Le restábamos 1. Es decir, vamos a llegar hasta 15. ¿Por qué? Porque el 0 siempre cuenta. ¿Qué pasa? Que como una vez que llegamos al número 9 no tenemos más dígitos porque habitualmente contamos en decimal, vamos a usar letras. De tal manera que tendríamos los números del 0 al 9 y una vez que llegamos tenemos A, B, C, D, E y hasta la F justo, que van a ser los números 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué pasaría después del 0F? Pues como en los anteriores nos llevamos una y llegamos al 10. Llegamos hasta el 19 y tendríamos 10A, 10B, 10C. Siempre me ha hecho mucha gracia decirlo así. Y después del 10F llegaríamos al 20 y así sucesivamente. Si tenemos más dígitos, pues lo mismo. Tras el 100FF llegaría el 200 y así hasta el infinito. Vamos a recordar la chuleta que teníamos antes. Si empezamos por la derecha,
el primer número cambia cada vez porque es 16 a la 0, el segundo cambia cada 16 números, que es 16 a la 1, el tercero cada 256 números, que es 16 al cuadrado, y así. En realidad es todo el rato lo mismo. Ahora vamos a ver cómo cambiamos de hexadecimal a decimal. Nos vamos a dejar por aquí esta pequeña chuleta del significado de las letras y los números. Cogemos un número cualquiera, ABC2, por ejemplo. Nos lo dejamos separadito y empezamos por la derecha. El 2 por 16 a la 0, que es el primer número. En la C, que era un 12, pues por 16 a la 1, que es el segundo número. El tercero, que es la B, que es un 11, por 16 al cuadrado. El cuarto, por 16 al cubo. Y esto, de nuevo, lo metemos en la calculadora y nos daría 43.970. Y ya está. Ahora, me guardo esta chuleta para ver cómo voy a cambiar esta vez de decimal a hexadecimal. Si recordáis cómo lo hemos hecho en binario, lo único que teníamos que hacer era dividir y quedarnos con el resto. Pero esta vez vamos a dividir por 16, que es nuestra base. Entonces, si por ejemplo queremos convertir el 1712, lo que hacemos es lo dividimos entre 16, que curiosamente es exacto, nos da 107 y el resto es 0. Pues cogemos ese 107 y lo volvemos a dividir. Nos da 6 y resto 11. Y cuando dividimos ese 6, pues como ya es más pequeño que el 16, nos va a dar 0 y el resto es 6. Pues ya tenemos nuestros dígitos, nos quedamos con el resto y le damos la vuelta. Pero eso sí, hay que recordar, ese 11 no es un 11, es una letra, que en este caso es la B. Así que así tendríamos el 6B0. Este dígito siempre el primero por la izquierda, igual que en binario. Ahora, ¿puedo trasladar entre binario y hexadecimal? Sí, y es casi magia. Es maravilloso. ¿Recordáis esta chuleta que nos estábamos dejando? Pues nos la vamos a hacer un poco más larga. Vamos a poner los números del 0 al 15, tanto en binario como en hexadecimal. Y nos lo dejamos ahí. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Vais a ver que los cambios son inmediatos. Cogemos el número en binario y los separamos de 4 en 4, empezando por la derecha. Si nos faltan por la izquierda, ya rellenaremos con ceros. Y se pone el número a la letra que corresponde según nuestra chuleta. Fin. Imaginaos esta ristra de unos y ceros. No hay que calcular nada. Los separamos de 4 en 4. Fijaos que este 1 se nos quedaba viudo, pues le ponemos un montón de 3 ceros delante. Y ya simplemente vamos poniendo a que identifica, da igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, porque son 4 números y es inequívoco con nuestra chuleta. Entonces, tenemos el 0001, es un 1. Tenemos el 1010, es una A. Tenemos otra A. El 111 es una F. Y así hasta el final. ¿Que lo queremos hacer al revés, de hexadecimal a binario? Misma chuleta y mismo método, pero mucho más sencillo porque no hay que separar ni rellenar y simplemente hay que poner los unos y los ceros que correspondan. Entonces, si por ejemplo tenemos el B13ABF83, pues buscamos la B y ponemos 1011, buscamos el 1 y ponemos 0001 y así hasta el final. Es inmediato. Pero os estaréis preguntando, ¿por qué usamos hexadecimal si ya tenemos el decimal y ya tenemos el binario? ¿Recordáis estos interruptores que veíamos antes? Es una locura intentar leer que aquí pone 01001101. Es facilísimo perderse. Pues todos esos números, si lo ponemos en hexadecimal, simplemente es 4B6. Mucho más fácil, ¿verdad? Pero podéis estaros preguntando también, ¿esos cambios inmediatos no se pueden hacer en decimal? Que son muy cómodos. Pues sí, alguien se lo inventó y lo llamó BCD, que básicamente es una mezcla entre el binario y esa conversión fácil. Vamos a verlo. Nos ponemos la misma chuleta que teníamos antes, pero claro, ahora estamos con decimal, no con hexadecimal, así que vamos a quitarle estas letras que no nos interesan.
¿Y ahora cómo sustituimos? Pues igual, los cambios van a ser inmediatos. Separamos de 4 en 4 por la derecha, si falta rellenamos con ceros por la izquierda y se ponen los números, ya no hay letras, que correspondan. Fin. Entonces, si tenemos el 171.293 en decimal, pues ponemos el 1, ponemos el 7, ponemos el 2 y así ponemos todos los números. Y si quisiésemos intercambiar de BCD a decimal en dirección contraria. Vamos ahora con nuestro último apartado, puertas lógicas. Las puertas lógicas son estas tres que podéis ver aquí. Lo que nos permite es tener dos entradas, que van a ser A y B, y las combina para darnos una salida, que en este caso la vamos a llamar X. Lo que veis son las tres puertas más habituales, que son AND, OR y XOR. AND suele ser una multiplicación. Se entiende como una multiplicación. Ya veremos que todo esto tiene truco. OR como una suma. Pero realmente lo que te está diciendo es, al menos uno de los dos está ahí. Ahora lo vemos. Y XOR o XOR es exclusive OR. Ya no es una suma o una multiplicación, sino que simplemente te dice que exclusivamente quiere uno u otro. Vamos a verlo. Esto se define con las tablas de verdad, pero antes de usarlas, ¿qué son? Una tabla de verdad lo que hace es nos permite ver de una forma más sencilla todos estos resultados. Entonces tenemos nuestras dos entradas, que son A y B, y siempre vamos a rellenar con todas las opciones posibles. En este caso, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Son todas las combinaciones. Si tuviésemos más entradas, pues habría más combinaciones. Y luego aquí, en función de qué puerta lógica se estén representando, tendremos unas soluciones u otras. Vamos a ver qué soluciones son estas. Para la AND, como os decía, es bastante equivalente a multiplicar. Entonces 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Así de simple. La OR, que solemos hablar de una suma, tiene su truco. Porque 0 más 0 es 0, fácil. 0 más 1 es 1, fácil. 1 más 0 es 1, fácil. Y 1 más 1 también es 1. Eso es un poco menos intuitivo, pero os tocará creerme. Sin embargo, la XOR, que os decía que es exclusive, claro, OR al final significa O. Y lo que está preguntando es, ¿A o B son un 1? Pues en exclusive OR solo quieres que una de las dos puertas sea un 1. Por lo tanto, 0, 0 será 0, 0 o 1 tienes un 1, 1 o 0 tienes un 1, pero cuando los dos son un 1 se pone a 0. Y os he dicho que estas son las puertas, pero ¿hay más? Sí. La NOT. ¿La NOT qué hace? Pues llevar la contraria, decir no, lo que hayas puesto, lo contrario. Y habitualmente lo que se hace es ponerse ahí en la puntita, dándonos una NAND, una NOR, o cuidado que tiene truco, una XNOR, ¿vale? Que la N ahí aparece en medio. Lo único que va a hacer es, lo dicho, negarlo, llevar la contraria. Entonces tenemos las mismas tablas de antes, pero si había un 0, ahora hay un 1. Y si había un 1, ahora hay un 0. Así de fácil. Pero además, recordad que este NOT también puede ir en una de las entradas, como por ejemplo en la B. Con la A sería exactamente igual. ¿Qué va a pasar? Aquí no nos niega la salida, sino que niega la entrada. ¿Que iba a llegar un 0? Pues te pongo un 1. ¿Que iba a llegar un 1? Pues te pongo un 0. Entonces, esto nos cambia a la entrada y ahora simplemente sería calcular la salida de la forma normal. Podemos coger cualquier ejemplo. Decíamos en la AND 0 por 1 es 0. Podemos coger en la OR que 1 OR 1 es 1 o en la XOR cualquier otro ejemplo como 1, 0 es 1. Y con esto terminamos el módulo 2. Muchísimas gracias.